Que Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 4 de abril del año 2021, el primer domingo del mes. Hoy estamos celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por una semana que los hermanos estamos apoyando, participando el culto madrugada durante la semana. Hoy el texto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 20, vamos a compartir la palabra del Señor, haciendo una pregunta. ¿Está usted convencido de que Jesús murió en la cruz y resucitó? Amén, ¿verdad? En un lapso de 3 días, los discípulos pasaron de la tristeza inconsolable al júbilo triunfante. La cruz parecía ser el final, haciéndolo sentirse desesperados y defensos. Pero la resurrección anunció un nuevo comienzo que produjo confianza y valentía. La nube de duda y desesperación se desvaneció y fue reemplazada por una fe invencible. Entonces, ¿puede imaginar cómo se sintieron los discípulos cuando se dieron cuenta de que Cristo había resucitado? Cuando uno que crece su fe, hermanos, debe tener convicciones sólidas acerca de las verdades relacionadas con Jesucristo. ¿Qué impacto tiene la resurrección de Cristo en nuestra manera de pensar, hablar y actuar? Para eso, lo primero que debemos hacer es estar convencidos de que fue crucificado, sepultado y resucitado de la muerte. 3 cosas importantes: crucificado, sepultado y resucitado de la muerte. De no haberlo hecho, hubiera sido como cualquier otro hombre y no tendríamos la seguridad de la vida eterna, ni el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios, su resurrección es evidencia de que es el Hijo de Dios quien venció la muerte, porque Él vive. Gracias a Dios, Él vive, porque también seremos resucitados algún día y viviremos eternamente con Él. Por eso nuestro Juan capítulo 14, que dice: porque el cielo entonces es nuestro hogar, mi hogar. Al ver Romanos 10, versículo 9, nos dice lo siguiente: que si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeréis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Será salvo. Creer en la resurrección es esencial, hermanos, para que una persona sea salva. Es imposible ser salvos si no tenemos una convicción acerca de este asunto. Los discípulos de Cristo consideraron la resurrección del Señor como una parte esencial del Evangelio que proclamaron. A donde quiera que iban, ese era el mensaje que siempre ellos llevaban. Esos hombres fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Estaban completamente convencidos de que había vencido la muerte, y desde ese momento nada hizo que cambiaran de opinión al respecto.
todos, como 12 discípulos, con excepción de Juan, perdieron la vida por clamar que Jesús es el Hijo de Dios, quien expiró nuestros pecados con su muerte y quien también resucitó al tercer día. Gracias a Dios. Este era también el mensaje principal, no solamente de 12 discípulos, también que Pablo anunció. Mientras viajaba por el Imperio Romano, proclamando el Evangelio, él fundó una iglesia entonces en la ciudad de Corintios. Anteayer, durante el culto de viernes, estamos compartiendo también la iglesia, una parte de Corintios. Es verdad, Pablo fundó una iglesia en la ciudad de Corintios, la cual era uno de los lugares de mayor inmoralidad. Ya nosotros sabemos, esa iglesia tenía muchos problemas. Entonces, problema de inmoralidad en esta época. Al escribirles, entonces quería estar seguros de que entendían la verdad acerca de la resurrección de Cristo. Entonces hoy, por medio de ese texto, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20, él estaba explicando muchos versículos, la importancia de la resurrección. Pablo explica de manera específica por qué es tan importante tener una convicción sólida en torno a la resurrección. Y empezando versículo 12, hoy yo voy como el domingo, aquí podemos ver la pantalla, pero en el video, si no pueden ver los versículos, entonces yo voy a leer 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Al negar la resurrección de Jesús, no solo rechazamos el mensaje del Evangelio, sino también la esperanza de nuestra futura resurrección. Sin esta esperanza, no tenemos la confianza de recibir vida después de la muerte, ¿verdad? Por eso que aquellos que no creen que Jesucristo resucitó, piensan que al morir, sus cuerpos son sepultados y sencillamente dejan de existir. Pero nosotros sabemos que no, sino desde morir, ahí viene segunda muerte. Versículo 13 y 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sin la resurrección de Cristo, no tenemos ningún mensaje digno de ser proclamado. Aquellos que escuchen y crean en esa clase de mensaje solo tendrán una fe vana que no les servirá para mucho. No existiría entonces razón alguna para congregarnos, pues la iglesia no tendría propósito alguno. Y además, si lo que la Biblia nos enseña sobre la resurrección de Jesús no es cierto, no tendríamos ninguna razón para confiar en sus otras enseñanzas. Mira aquí 15. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitarán. Como Dios afirma en su palabra que Jesús resucitó de los muertos, al negar esa verdad, rechazamos lo que el Señor ha dicho. 16 al 19, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, y dice que perecieron. La resurrección fue la prueba de que Dios Padre quedó satisfecho con el sacrificio que Jesús ofreció para pagar la deuda que teníamos por nuestros pecados. Imagínense ustedes, si no hubiera resucitado, no tendríamos razón alguna para creer que nuestros pecados han sido perdonados y todavía viviríamos condenados a pasar la eternidad separados de Dios, ¿verdad? Ya últimamente estamos viendo 19 al 20. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice que aquí primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Nuestra esperanza, hermanos, no está puesta en este mundo. Sabemos que hay otra vida venidera, la cual esperamos con gran expectativa. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte, tenemos la seguridad de que algún día también seremos resucitados. Gracias a Dios. Hermanos, hoy es el día de resurrección. Estamos celebrando. Entonces recordemos, Jesús murió en la cruz para pagar la condenación de nuestro pecado y resucitó para darnos una vida nueva. Este es un regalo que solamente podemos obtener por medio de Él, ¿verdad? Pero si negamos que murió y resucitó, recibiremos la paga que merecemos por nuestros pecados. ¿Ustedes recuerdan? Mateo 7:21. Jesús nos declara. Aquí que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tenemos un estilo de vida que se caracteriza por desobediencia, no importa. Si declaramos conocer a Cristo, pues nuestras acciones demuestran lo contrario. Ahí está, muy importante, hermanos. Una fe genuina trae como resultado una vida transformada que se caracterizaría por la obediencia. Por eso durante el culto madrugada esa semana nosotros estamos meditando la importancia de compromiso, la bendición, el poder del compromiso. Entonces, como al final nosotros dando mucha énfasis, la obediencia. Al ver la Biblia Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Después, ¿qué dice? Y después de esto, el juicio. Hermanos, algún día, nosotros no sabemos si qué día el Señor nos llama. Algún día todos seremos juzgados por Dios. Aquellos que ya hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Jesús, y creemos que murió por nosotros y resucitó, tenemos una esperanza eterna. Aunque al morir nuestros cuerpos sean sepultados, hermanos, nuestras almas estarán ante la presencia de Dios. Y al llegar al cielo, veremos a todos los que murieron en Cristo. Recordemos, finalizando el mensaje, la Biblia Juan 11, el versículo 25 al 26. Aquí que dice: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Nosotros viviremos. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Que el Señor les bendiga a todos.